Muy buenas a todos, otro día más aquí en Multicanal Radio, donde en el programa A Mi Manera, que tenemos todas las semanas, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y hoy, como siempre, nos toca nuestro criminólogo, bueno, a veces que me quedo ahí trabada, José Navarro Estevez, que es uno de los mejores, no le gusta que lo diga, pero bueno, yo siempre lo voy a decir, porque nuestro programa está teniendo mucho éxito. La gente le encanta verte y escucharte. Muy buenos días. Buenos días, Alina. Gracias. Ya tú sabes lo que pienso yo, pero bueno, se agradece porque ahora este fin de semana he estado escuchando a otro compañero mío sobre un tema que me gustó mucho. Por eso te digo que hay mucha gente, pero bueno, a ver si contamos algo. Hoy, si sale bien, pues saldrán también después de la cartela, imagino, los mis redes y mi Muy bien. contacto por si alguno oyente pues quiere preguntar algo más o ver algo más, sobre todo en el tema menores, que es lo que yo subo mucho, más otras cosas de criminología, pues siempre a través de ahí puede contactar y preguntarme cualquier duda que surja en alguno de los temas. Sí, fenomenal. Lo vamos a poner justo cuando termine el programa, lo Ajá, tenemos. bien, Vale. me parece fabuloso. Bueno, vamos a hablar de Rocío Barinkoff, que nos Sí, quedamos la vamos a ver, semana pasada, yo hiciste unas pinceladitas, pero no desarrollamos todo bien. no, exactamente. Vamos a hablar, eh, hemos puesto caso Banincos Caravantes porque fueron las dos víctimas, pero aquí hubo más víctimas. El tema también afecta a la que fue juzgada Dolores Vázquez y luego el verdadero asesino, Tony King. Hay mucho que hablar, mucho que ver sobre este tema. Es más, si hay tiempo, empezaremos a hablar también después de esto sobre psicopatía. Ah, muy bien, es muy Veremos interesante. también a veces conceptos erróneos. Yo ayer noche revisando, había un artículo que tachaba a Tony King de psicópata. Tony King puede tener rasgos, pero no es un psicópata porque, como ya veremos, le falta alguna de las características típicas del psicópata, lógicamente, pero también viene dado, como luego hablaremos, por ese utilizar ese término tan a la ligera. Es verdad, que Y mucha gente como ese es un psicópata, ¿no? eso lo decimos cada 3 minutos, Siempre. lo Sí, escuchamos. sí, sí, sí. Un Bueno, pues profesor un poco borde, el profesor es un psicópata, este conduce como un psicópata, pues más o menos eso. pues Pero vamos a vamos a hablar, empezar del tema de Bánicos Caravantes. pues fenomenal. Lo primero que vamos a decir en todo esto, que fue un gran error judicial y grave el que se cometió con Dolores Vázquez, eh, llevado por irregularidades tanto del ámbito judicial como de la investigación policial, ¿de acuerdo? Ujú. Además, se generó un clima de histeria popular Claro, al que contribuyeron mucho los medios de comunicación social, sí, todo eso hay me que lo decirlo. contaste el otro día, que hizo mucho los medios de comunicación. No De vamos a especificar con nombre y apellidos, pero en general, aquello generó un clima de histeria popular. También se ve muchas veces bien entendido, un poco Ujú. el desconocimiento y la ignorancia del pueblo a veces, como fácil de manipular, y la entrada al juicio de Dolores Vázquez era para ver y escuchar a las personas como era en audiencia pública que querían entrar. Ya, Yo, pero también te digo me quedo asombrado. ya, también te digo que ella estuvo como muy fría también en el juicio, ¿no? Bueno, vamos Ni a ver, lloraba, ni se reía, ni era una cara como, no, con una frialdad que me refiero que eso todos los medios de comunicación lo comentaban. no, es que aquí hay un error. Ujú, Aquí, aquí hubo sobre todo
vamos a ponernos en contexto, año 99 todavía, final del siglo pasado, que por muy avanzados que estuviéramos, hay cosas que a lo mejor en el entorno popular no se conocen. Se habla de que ella era lesbiana, específicamente no lo era. ¿No lo era? Por ahí no. O sea, pudo tener relaciones con mujeres, pudo estar relacionada con la madre de Rocío, pero ella misma dice que había tenido relaciones con hombres. Entonces no es que fuera, ella dice, he tenido relaciones con mujeres, esto no quiere decir que sea lesbiana. O sea, hay gente que digamos es bisexual. Pero se creó una figura porque ella practicaba artes marciales. Tenía un carácter muy particular y eso no se dijo, pero ella se crió en Inglaterra. O sea, tenía una educación muy británica. Muy inglesa, sí, sí, Y es ella verdad. consiguió trabajo por sus conocimientos del idioma y, y su educación en un hotel de renombre en Marbella. Entonces tenía un puesto además de gobernanta, donde ejercía labores directivas, lógicamente. Entonces se hablaba de una mujer fría, hombruna, desagradable, y crearon ¿cómo te diría? Un arquetipo de lesbiana muy concreto, por decirlo de alguna manera. Y te puedo decir que, por ejemplo, Beatriz Jimeno, que es presidenta de la Federación Española de LGTBI, ha escrito un libro sobre la construcción del perfil de la lesbiana perversa. Y ella misma reconoce que sin existir el movimiento LGTBI, pero existiendo ese entorno, ellos mismos se dejaron llevar en aquellos años por esa construcción de la lesbiana perversa, la lesbiana mala. Cuando Pero en otros entornos de cine y demás se monta con otro tipo de mujer, otro tipo de lesbianismo. Y eso está marcado. Entonces, esa frialdad de ella venía dada realmente por su educación británica. ¿Era una mujer que practicaba karate? Sí, hay muchas mujeres en el mundo que practican karate. ¿Que llevaba el pelo corto? Hay muchas mujeres que llevan el pelo corto. A ver, pero se fue generando y luego, cuando la policía decide contar que es del entorno porque cambian la búsqueda, la que todo el rato había hablado bien de ella, que era la madre de Alicia, empezó a decir, no, no, claro, con razón, y maltrataba a los niños y se llevaba mal con ellos. Una serie de cosas, y esa mujer ha seguido insistiendo incluso cuando ya no ha habido pruebas. claro. Lo que yo entiendo que quien más algo tiene es la madre de Rocío Bánico. Y Alicia, con todo el respeto a que esa mujer ha perdido una hija. Pero cuando la justicia demuestra ciertas cosas, yo vale que en un momento determinado de cerrazón, pero es que ya han pasado muchos años. es que Alicia Horno, y ahí venía a la tele y lo contaba, en el programa de Entonces, la Campo que yo estaba. Y luego sí, decía que el perfil de lo que tú dices, de Dolores Vázquez, ella decía que claro, que era superagresiva, no, que no no, se no, llevaba bien con Rocío, con la niña, que claro. Y ella tardó en decirlo, un detalle. O sea, cuando pasa este tema, ella no dice: "Yo he tenido, algo que ver con esta señora". no, ya que hay en Una todo momento. relación, no lo dijo, lo dijo mucho más, avanzado todo el proceso, como a los 6 o 7 meses, fue Y cuando dijo que Dolores Vázquez podía ser. pero en todas las imágenes, además, previas a la aparición y posterior funeral, siempre se ve a Dolores Vázquez allí, callada en la sombra, apoyando a la familia. Es más, en el funeral tenía cogido
al abuelo de la niña y lloraba desconsoladamente. Sí, sí, y sí Entonces, me acuerdo ella con el pañuelo y todo oye, eso. yo soy la asesina de la niña y no me visibilizo tanto, intento quitarme un poco de la vista, ¿de acuerdo? Bueno, ha habido casos que no, ¿eh? Vamos a ver, hay quien Porque sigue la ha habido investigación, casos que pero que que haga pero que la propia policía y los investigadores, eh, ven esa situación de los entierros, ¿no? De la familia, del entorno, de los amigos, sí, a ver ¿por cómo qué? actúan o Pero no para a veces va son vamos a ver miembros de la por qué familia. vamos a ver por qué cambia la búsqueda de culpable de la policía también, que todo tiene su explicación. Y Mm, vamos a decirlo todo, esto empieza en el año 99, en el mes de octubre, en plena feria de Fuengirola. Ellos vivían en la Cala de Mijas, ujú. relativamente cerca de Fuengirola. Esta nena tenía a su novio, 19 años, una nena de su tiempo, joven, estudiante de la universidad. Había pasado la tarde con el novio y le dice, nos vemos en la feria. Va a su casa, se prepara. No, miento, ya la había hablado con la madre, pero va a casa a prepararse para irse para la feria. Y en el itinerario entre la casa del novio y su hogar, que distaba, según comenta la madre del novio, una media horita, alguien ataca a Rocío. Vamos a quedar en que alguien ataca a Rocío, eh, le clava la navaja, le hace un corte en la zona del pecho, cuello, en esta zona de aquí, digamos. Ella intenta huir y va goteando la sangre hasta que el asesina, vamos a dejarlo ahora mismo entre comillas, la alcanza y le La clava estranguló. 8 veces más la navaja. En ¿Y no la esto vive estranguló? No me acuerdo yo, ¿no hubo estrangulamiento? No. 8 y la del pecho 9. Ah, bueno. Así. Entonces ella en todo momento intenta huir, escaparse y de hecho el agresora llega a quitarle forcejeando el pantalón. Sabemos que esa persona deja el cadáver, pero luego vuelve para esconderlo y se lo lleva. Lo esconde en un segundo lugar, y vamos a ser claros, donde la apuñala es la escena del crimen y principal, y los dos sitios, según el sitio donde la pone a recaudo para no ser vista y donde finalmente lo deja, son escenas secundarias que se conoce en el ámbito de las investigaciones criminales y de la criminalística. En este caso, si matas a una persona y la dejas, esa es la escena del crimen única, pero Ah, si la matas y luego lo cambias, son escenas secundarias, pero donde se lleva a cabo el crimen es la escena primaria. Entonces, pues finalmente la lleva a un sitio conocido como los Altos del Rodeo y allí tira el cuerpo en unas bolsas de basura, la ropa que deja allí e intenta quemar el cuerpo. No se quema totalmente y queda allí. La madre de Rocío, o sea, no vio raro que la niña la noche no faltara, porque como sabía que iba a la feria, la hermana, porque Rocío tenía una hermana y un hermano, también estuvo hasta altas horas de la noche en la feria, y cuando se levanta por la mañana dice, ¿viste a Rocío? Dice, no, no, y ven que no está en la casa, y salen a buscarla. Y encuentran, buscando a Rocío, 2 tenis y sangre, y un pañuelo. Y dice, los estos tenis que tenis, eran de ella, claro. claro, la madre reconoce el pañuelo y la zapatilla deportiva.
Dice, esto de Rocío. Y entonces denuncia la desaparición. Porque, claro, ven las gotas de sangre en la deportiva y siguen el rastro de sangre y se encuentran donde estaba el cuerpo con una mancha de sangre bastante grande. Posiblemente ahí Rocío Bánico ahí se desangrará a raíz de todas las puñaladas que recibió, sobre todo la más severa, la primera, en la zona, como hemos dicho, del pecho-cuello, que según donde le pillara, pues sangró más. Se inicia la búsqueda de Rocío por toda la zona, Cala de Mijas y alrededores, monte arriba, monte abajo, y el 29 de octubre, creo recordar, como no aparece, deciden retirar paralizar la búsqueda. Casualmente se paraliza la búsqueda y el día 2 de noviembre unos trabajadores de la zona donde habían tirado a Rocío, que era detrás de una valla en los Altos del Rodeo, encuentran el cuerpo. ¿Y era cerca de donde vivía la madre, donde vivía la No, niña? estaban alejados. Lejitos. O sea, alejan. Es más, luego se sabrá que curiosamente el sitio donde la habían tirado fue un sitio que se interesó familiares de Alicia Hornos en comprarlo para montar un negocio. Ah, es verdad, ya recuerdo que era un tío, ¿no? Que tenía esa parcela. No, Estoy equivocada, ¿no? querían, pretendieron alquilarla, estuvieron en negociaciones. Entonces, claro, avisan a la policía, empiezan a avisarse, y quien va a reconocer el cadáver o lo que hay allí es la hermana. Y la hermana ve que un anillo y la ropa, porque ella estaba irreconocible por dos motivos. Llevaba un mes fallecida y además habían intentado quemarla. Entonces el cuerpo ya no estaba tan reconocible y a través del anillo, la ropa y demás, Rosa, la hermana, reconoce que es Rocío. Te puedes imaginar ese dolor de una madre que ha perdido, que se entera, que aunque lo supiera, siempre cuando desaparece alguien, aunque pueda ser consciente de que le ha pasado algo, siempre hay una esperanza. Siempre. Una esperanza. Cuando ya te enteras, pues el dolor. A Rocío la encuentran con las piernas excesivamente abiertas. No sabemos si fue hecho a posta o no, pero esto determinó por las autoridades policiales, los investigadores, dedujeron que se pretendía hacer creer que había sufrido una agresión sexual, cosa que no se podrá demostrar ni en la autopsia por el tiempo que llevaba en fase de descomposición, intentó quemarse. No pasa como pasará, por ejemplo, en el caso de Diana Kerr más recientemente, que el cuerpo donde estuvo tuvo un proceso de saponificación que se crea como una grasa en torno al cuerpo y se puede ver si ha habido agresiones. ¿De acuerdo? Aquí no, aquí al estar al aire libre, proceso de descomposición normal, más lo que hubiera generado la parte que se quemó. Entonces, claro, como te puedo imaginar, ahí cambia y empiezan a investigar todo el entorno, pero todo, hasta el punto de que el propio tío de Rocío también fue sospechoso. Claro, el que iba a comprar la parcela, el sitio, el terreno, ¿no? En el que aparece. Por eso, o alguna cosa más, ten en cuenta que al ser varón dentro de la familia también da pie a ser sospechoso. El novio mismo fue sospechoso porque no supo recordar qué ropa llevaba Rocío, porque al final no fue a la feria como pretendía.
Es más, tuvo bronca con la madre y dice, pero que vas a dejar a Rocío colgada, que va a bajar a la feria que habéis quedado. O sea, la madre le montó el pollo bien montado al niño, pero el chaval, por lo que fuera, se encontró sin ganas y no fue. Todo eso dio también para que le interrogara que lo vieron sospechoso, claro. un interrogatorio, digamos, quizá excesivamente severo. El chaval recuerda siempre haberlo pasado muy mal, pero no había muestras. ¿Qué pasa? Empiezan a investigar el entorno y dentro del entorno está Dolores Vázquez. Sale a la luz que han sido pareja y que no acabó muy bien la cosa. Y ahí empieza todo, ¿no? Ojo, al principio, todo hay que decirlo, Alicia Hornos habla muy bien de Dolores Vázquez, que aparece, que la conoció en un momento en que se estaba divorciando, que la ayudó mucho, que cuando ella no podía recoger a sus hijos o algo, la llamaba y ella y Dolores recogía a los niños, los lavaba, los duchaba y les daba de cenar y los acostaba porque la madre estaba trabajando. Hay que tener en cuenta que ya se había divorciado y el padre, que era de origen, no era de origen nacional, creo que vuelve a su país. Entonces, pues era una ayuda. Luego surge lo que surgiera. Por un lado dicen que Rocío se llevaba mal con Dolores por los castigos que le imponía, porque la consideraba culpable de la ruptura con la madre y algunos problemas, pero por otro lado, Dolores dice que Rocío, ella era el ojito derecho de Rocío y ella y Rocío tenía muy buena afinidad con ella. Dice, hasta el punto que seguramente que entre su madre y yo, Rocío me habría escogido a mí. Eso ya cada uno toma sus determinaciones. Ya, pero la madre, Alicia Horno, es la que declara no ahí, en las televisiones, me refiero, Pero ojo, estamos en plena investigación, ¿eh? dice Todavía. que Entonces, eso, que llevaba mal pero Rocío con ella. Alicia hablaba bien de Dolores. No, al principio no ¿Qué? decía nada. Ella empezó a No, hablar no, mal después, cuando ya no, pasó como... y hablaba bien de Dolores, te lo digo porque no solo lo de entonces, sino los documentales que yo los he estado viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ya le trasladan, conforme va pasando el tiempo y se va cerrando el círculo, la policía empieza a sospechar por el carácter, una serie de cosas, y introducen dentro del círculo de Dolores a una guardia civil que además parece ser que era psicóloga. Y la introducen, ¿no? En la casa de Dolores Vázquez o No, como... digamos en el entorno, Ajá. y la van analizando y acercándose a ella. Y hay un momento en el que a Alicia Horno la Guardia Civil le traslada que tiene 3 sospechosos, 2 varones y una mujer. Y 48 horas antes de la detención, Alicia Horno sale en televisión, que ya estaba saliendo en muchos programas, sale en televisión y dice que la Guardia Civil está a punto de detener al asesina y que sospechan de una mujer y de uno o dos hombres. Claro, esto precipita. Esto precipita la detención. Y a partir de que detienen a Dolores Vázquez es cuando ella cambia la versión y empieza a atacar a Dolores Vázquez. Yo sabía que era ella, es muy violenta, es muy mala, es capaz de vengarse de mí, se está vengando porque la dejé. No sabemos quién dejó a quién, no sabemos quién dejó a quién, porque Dolores Vázquez, el documental, siempre ha dicho que sí hubo una relación, pero que estuvo más enamorada Alicia de ella
que ella da Alicia. Sí, lo Estamos, cuenta al revés. O sea, bueno, lo cuenta su testimonio esa es la de versión Dolores Vázquez de es ese. Dolores Vázquez. Dolores Vázquez ha tardado mucho en hablar, ¿eh? Ha Sí, tardado años ha después, tardado casi. veintitantos años. Y te puedo adelantar que al primer documental que se hizo, en el que participa como criminóloga Paz Velasco, Ujú. y se ciñe mucho al caso Bánicos Caravantes, ahí lo comentan, pero y ella no quiso hablar. Luego, posteriormente, hablará en el de 6 capítulos que hizo Unicon, porque quien es la productora ejecutiva es Toñi Moreno, Sí, sí, que siguió todo el caso desde muy joven en Canal Sur. que te Fue la comenté que en el Canal Sur y con nosotros, con Teresa. sí. Toñín trabajó conmigo Y muchos luego, años y me acuerdo de todo eso. cuando sale de la cárcel Ujú. la primera vez, Dolores fue la que organizó la rueda de prensa y ha mantenido contacto y con la única que ha querido hablar ha sido con ella, porque consideraba que es la única que la trató bien. Entonces, en lo que estábamos, es detenida Dolores Vázquez y es curioso, porque yo no sé en qué se ciñe esa señora, pero la psicóloga parece ser que elaboró un informe en el que decía que era fría, calculadora y agresiva y la consideraba capaz de matar. ¿En qué nos basamos para esto? ¿Qué pruebas hay? Si esta señora en todo momento estuvo intentando apoyar a la familia, que, Ya, repito, que perdona, practicaba. pero una psicóloga no se va a equivocar, ¿no? O se pueden Sí, equivocar. mira, te voy a decir una cosa. Recientemente, para que nos pongamos en situación, recientemente se ha detenido a un señor por pederastia, Ujú. psicólogo, decano de colegio de psicólogos más joven de España en su momento, y que entre otros casos ha llevado el del caso Jeremy. No me digas. Como te lo Oye, digo, ya te pasaré la información no para tenemos que que hablar de eso otro día. verlo. Nos, nadie es infalible. Ya, ya. No sé en qué seguido, repito, esta señora practicaba karate, pero es que artes marciales dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas y de las policías, hombres y mujeres practican artes marciales. Pero claro, mogollón de gente, no tienen que ser lesbianas Eso para no, practicar eso. eso no es malo, pero que tiene un carácter muy particular. El carácter de cada uno es el carácter de cada uno. Y repito, Dolores Vázquez gallega, aun siendo gallega, que sabemos que los gallegos, como dicen por ahí, son muy suyos, que nunca se sabe si vienen o van, eh, se dice cariñosamente, y yo tengo la suerte de tener muchos compañeros militares gallegos. Mm, eh, entonces, esta señora se fue de muy niña a Inglaterra, esta señora se crió en Inglaterra, no se crió en un ambiente español. La educación es totalmente distinta y puede ser más pragmática, más fría, distinta, claro. pero no por eso, cuando se da una investigación policial, tenemos que basarnos en indicios fiables. Vamos a ver, Dolores tardó, quizá uno de los errores de Dolores Vázquez fue que tardó en decir que ella había ido aquella noche, ella estaba al cuidado de su madre que estaba enferma, que tenía la madre a su cargo, que estaba enferma, y aquel día tenía una de sus sobrinas, una de las hijas de sus hermanas, y salió, como salía casi todas las noches, al bar de enfrente de su casa, que se tomaba un café y compraba dos paquetes de cigarros, y se volvió. En la noche que muere Rocío. Y ella lo decía, dice, comprueben, comprueben las llamadas telefónicas, porque además aquella noche tuvo una llamada telefónica con la hermana larga,
Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque se encuentran en la escena del crimen dos cosas: la rodada de un vehículo y una colilla de un cigarro de marca Royal Crown, que cuando se analizó el ADN, como no estaba fichado, no se sabía de quién era, pero se sabía que era un ADN masculino, ¿de acuerdo? No femenino. Dolores Vázquez fumaba, pero fumaba Camel, ¿de Sí, acuerdo? que no coincidía nada, lo que fumaba con la colilla que Claro, encontraron. la colilla que aparece la colilla que aparece primero en la escena del crimen de Rocío Bánico es Royal Crown, son distintos. Ujú. Vamos Vale, a ir luego, siguiendo y las porque huellas del coche, las huellas hay, de las ruedas del coche. hay una rodada de un coche antiguo. Entonces, la cuestión es que la policía dice que Dolores Vázquez escondió el coche, el cadáver de Rocío, se fue y robó un coche que estuviera abierto de alguien para llevar el cadáver de Rocío y las ropas de Rocío a otro sitio. Vamos a ver, te vas a... Si tú has matado a alguien y lo quieres quitar del medio, ¿te vas a poner a buscar un coche abierto? Coges No, tu hombre, coche, lo que llevas y yo ya luego lo todo llevas a muy lavar. bien. Hay que tener en cuenta que los avances forenses que hay hoy en día y de criminalística no lo sabía hace 26 años. Si no nos lo hubiésemos sabido en cero coma, ¿no? Ahora sí, pero si ella se lleva con su coche el cadáver, lo tira y ha envuelto en bolsas de plástico, lo tira, le es mucho más fácil limpiar el coche y que no se encuentre nada antes que ahora, porque no se tenía esa capacidad tan al detalle. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora te cogen un coche, te lo desmontan y te lo analizan con todo, aunque lleve tiempo, pero antes era más difícil. No había todos esos avances que digo que hay ahora en el ámbito de la criminalística y de las investigaciones policiales. Entonces, de hecho, Tony King, que es el verdadero asesino, se la lleva en su coche. No anda buscando un coche. Lo que dice la policía, se fue a buscar un coche y cuando encontró uno abierto lo robó, se fue por el cadáver y lo cambió de sitio. Vamos a Eso, ver. Se localizó una prenda de Rocío que aparentemente en el análisis toxicológico había rastros de Dolores Vázquez. Se hizo un segundo análisis toxicológico y se comprobó que no era así. ¿De acuerdo? ¿pero por qué? Es que Porque la psicóloga se confunde y ahora no. Las ojo, pruebas la dicen que es prueba, Dolores Vázquez, que ahí ¿por qué? Porque en la red. Ujú. el abogado no está de acuerdo con la cadena de custodia o cómo se llevó a cabo y pide un segundo análisis, un contraanálisis. Los El abogado de contraanálisis, Dolores Vázquez me dices, ¿no? un contraanálisis de la prenda donde dicen que había, de la prenda de Rocío, donde había rastros de Dolores. Y en el contraanálisis sale que es negativo. Aún así, la Guardia Civil mantiene y el juez de instrucción la mantienen en prisión. ¿De acuerdo? Ella es detenida en septiembre del 2000 y creo recordar, lo tengo por aquí, detenida en septiembre del 2000 y el juicio será en septiembre del 2001, un año después Un año dentro, aproximadamente en la de cárcel. de la muerte de Rocío.
y ella se tira prácticamente 6 meses, desde septiembre hasta febrero del 2000, por ahí, en donde hasta el juicio, un bombardeo poniéndola de vuelta y media en todos los canales. La gente asiste al juicio y se juzga por el tribunal del jurado. Yo no sé si ha habido modificaciones posteriores a la ley del jurado, posteriores al año 2000, porque la ley del jurado en origen es del año 95, pero a veces se van cambiando las leyes y se van actualizando y con años posteriores en el que hay modificaciones. Lo que sí sé es que a la hora de elegir el jurado estaba contaminado y que el jurado no sabía todo lo que se había dicho y no estaba al día de la investigación. El jurado en este caso estaba muy contaminado. Bueno, Y jurado... de hecho les preguntan, de hecho se les pregunta si habían seguido todo y muchos decían que sí. Eso es motivo para que no se le aceptara. Y se les acepta. Entonces, una vez acaba el juicio, llega la fase del jurado que tiene que analizar y decidir. ¿Eran muchos de jurado popular? 9, los que tienen que ser 9, 9, además ¿no? imparcial, y tienen que ser un mínimo de 7 contra 2 para ser válido el veredicto. Entonces, llega un momento en que el jurado dice que tiene veredicto. El veredicto se ha de razonar. Entonces, el razonamiento del jurado es la prueba tal de la psicóloga que dice tal, la parte de la investigación policial que dice tal, la prueba tal que dice tal o el indicio que dice tal, Rocío Dolores Vázquez es culpable. Pero no hay un hilo conductor, digamos. No es decir la prueba. En base a esta prueba que demuestra que tal, o sea, que se razone, la declaran culpable. Dolores Vázquez, que tan fría era, cuando la declaran culpable, se ven en las imágenes cómo se viene abajo y apoya la cabeza en su abogado y alguien evita que la sigan grabando. Yo creo que ella confiaba que como los indicios no apuntaban a ella, saldría libre. Ahora llega la parte del juez. Claro, se llevó ahí la gran sorpresa cuando vio que Sí, la el culpa... juez, igual que el jurado, tiene que razonar su sentencia. Es más, una de las cosas que marca la Constitución en el tema de juicio, y estamos hablando de la Constitución, es que las sentencias de los jueces deben ser razonadas. Y prácticamente el razonamiento del juez es un cortapega del veredicto del jurado. Sin razonar, sin analizarlo, que incluso podía haber dicho, bueno, en base a esto, pero voy a ver, y él hacer un hilo conductor. El fiscal se mantiene en sus 13 y sale muy contento diciendo que le han echado la pena que él pedía, pues la acusación particular pedía más. Pero también los razonamientos del fiscal volvían a lo mismo, se basaban en la investigación policial. Y hay que recordar que el análisis es negativo, que no se da con el coche, no se da con el arma. El tema de la colilla era de varón. Claro, y El ADN la de ropa varón. que llevaba tampoco hay nada de que hay. El ADN del cigarrillo que hay en
en la escena del crimen es de un hombre, no de una mujer. Y de una marca de tabaco totalmente distinta a la que fuma ella. Pero pasa lo que pasa, la condenan a 15 años de cárcel. Ella estaba en la cárcel, sigue. Y el abogado recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en ese momento, febrero del 2001, no. Sí, yo creo que sí, creo que esos datos son del 2001. A ver. Sí, octubre. Se nos ha ido. Ya estoy. Te iba a decir, iba a He recordar yo tocado todavía. alguna El tecla. caso, digo, como estás en directo, digo, se nos ha ido la conexión, que puede pasar, ¿eh? Siempre. En febrero del 2002, en Mira, yo febrero del recuerdo cuando... 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula el juicio por falta de razonamiento del jurado y por falta de razonamiento de la sentencia del juez. No sé si con posterioridad la ley ha cambiado y a lo mejor algún juicio actualmente se retrotrae a ese momento. Dice, anulo hasta aquí. Sigan. En ese momento la cuestión es que se anula la condena y ahí es cuando Alicia Hornos y su letrado recurren ante el Supremo la anulación del Tribunal Superior de Justicia. Claro, al anular el Tribunal Superior de Justicia, ordena que Dolores Vázquez quede libre, porque entonces no es culpable de momento. Hay que celebrar un nuevo juicio. ¿Y la sacan? Y la sacan. Es cuando hay una rueda de prensa que organiza Toni Moreno precisamente en el en El chalet de ella. el jardín de la casa de ella. Ahí los Dolores Vázquez dicen, yo no estoy criticando que me hayan metido en la cárcel ni que hayan tenido sospechas. Las que haya tenido la Guardia Civil, si han considerado de que era culpable, pues han hecho su trabajo, mejor o peor. Pero sigo diciendo, soy inocente y el culpable está fuera, que lo busquen. Esas son palabras de Dolores Vázquez, así de claras. Eso es en la rueda de prensa. La madre recurre ante el Supremo en casación y en febrero del 2003 el Tribunal Supremo avala la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Estamos diciendo que el máximo órgano judicial de la comunidad autónoma de Andalucía toma una decisión y esa decisión es avalada por el máximo tribunal que tiene España dentro del organigrama judicial. Hay un voto particular del juez Martín Pallín, juez emérito del Tribunal Supremo, que yo la he leído, igual que la sentencia contra el recurso de casación, está dentro de la sentencia, está el voto particular, pero me llama la atención porque si se oponía, el final, tal como lo leo yo, avala la decisión del Supremo. Creo que ahí puede haber habido un fallo de transcripción. ¿De acuerdo? Madre mía, pues vaya lío. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos pendiente el juicio de Dolores Vázquez. Estamos en el año 2003. El Tribunal Supremo ha dictado sentencia de que el Tribunal Superior de Justicia ha actuado a derecho y hay que repetir el juicio desde el principio.
ya nada más queda poner fecha al juicio. Pero esto es marzo del 2003 y en agosto del 2003 nos trasladamos otra vez a la provincia de Málaga, a la feria de Coín concretamente. Un Y pueblo mientras esta señora está fuera. está fuera. Ah, claro. Vamos a ver, si la sentencia ha quedado anulada y el juicio ha quedado anulado, ella no puede estar en la Vale. cárcel. Porque hay que volver a hacer el juicio. Entonces, el Supremo decide que como todo ha fallado, ella tiene que estar en libertad provisional a la espera. Piensa que cuando detuvieron a los de la manada, después del juicio, como había recursos, su abogado solicitó, en tanto la sentencia no fuera firme, Que quedasen en que libertad, ¿no? pusieran las medidas que fuera de control, pero que quedaran libres. Y estuvieron libres hasta que el Supremo dictó sentencia. Entonces, a ella le impondrían unas medidas, pero quedó libre. Y vamos, febrero, sentencia del Supremo, a agosto del 2003, feria de Coín. Una niña llamada Sonia Caravantes, que a 50 metros de su casa, 50 metros casos, que es nada, Al lado. la dejan los amigos porque ella ya se va para casa y de un árbol aparece alguien que le pega un puñetazo y la deja grogui. Intenta forcejear, le vuelve a pegar otro y la mete en un coche. Se la lleva, la niña intenta a una zona fuera de vista, intenta agredirla sexualmente, la niña se intenta evitarlo, recibe varios golpes en la cabeza con una piedra que la matan y el sujeto intenta agredirla sexualmente. Y digo intenta agredirla, no violarla. ¿eh? Luego veremos por qué. ¿Por qué? Eso te iba a decir. Luego lo veremos. Vale, Porque, vale. Me o quiero sea, adelantar a todo. dejo lo de la agresión Constantemente. porque luego tendrá su explicación. Vale, vale. Y la dejan a unos 15, cerca de un pueblo cercano a Coín, creo que era en Monda, en una zona. Mientras tanto, los padres, al ver que no aparece la niña, denuncian y se inicia la búsqueda. Y en el día 14 o 15 de la búsqueda localizan el cuerpo de Sonia, muerta evidentemente, y en la autopsia encuentran en la palma de la mano y en las uñas restos biológicos de otra persona. O sea, que Y la pobre chica luchó ahí, ¿no? luchó. Sonia Claro. luchó, peleó, como tantas otras. Y además aparece una colilla de Royal Crown. Justo, igual que Rocío Pánicos. Igual. O sea, que este señor, Aparece, después de hacer todo eso, fumaba su cigarro tranquilamente, ¿no? Lo haría antes o después, pero vamos. lo hacía. Al hacer el análisis de las muestras biológicas y de la colilla, coincide con el perfil genético de la colilla que se tiene del caso Rocío Baninkoff. Y la mujer de Tony King en ese momento, la pareja de Tony King, que ve llegar la noche en que matan a Sonia, lo ve llegar con ropa manchada, la pone a lavar y se ducha y lo quita todo el medio,
y se entera de lo que ha pasado, tiene sospecha y va y denuncia ante la Policía Nacional. Pues qué bien, que menos mal que tuvo la Claro, ante la duda, lo detienen y se coteja se le saca una muestra de ADN y se coteja. Y coincide el ADN de Tony King o Tony Bromwich, pero Tony King en España, ese perfil genético de Tony King coincide con el perfil genético de que hay en el cigarro Royal Crown de la escena del crimen de Rocío y con la del cigarro Royal Crown en la escena del crimen de Sonia y los restos biológicos. Bueno, y si ahí... te parece ahora, espera, si te parece ahora, vamos a dejar una pausa, ¿no? De nada, que tenemos que meter la publicidad de nada, y nos quedamos ahí, en la colilla. Que Estupendo. coincidía con la colilla del caso de Rocío Barinkoff. Bueno, continuamos aquí en nuestro espacio con nuestro criminólogo José Navarro, que nos habíamos quedado, estábamos hablando del caso Barinkoff, ¿no? Y el de Sonia Garavantes. Y nos habíamos quedado, maestro, en la parte que se encuentra la colilla con el ADN. Estamos hablando que una vez analizado los restos biológicos y el de la colilla de la escena del crimen de Sonia Caravante coinciden con ve la policía, dice, este perfil genético lo tenemos en el archivo, porque lo ven y saltará en los programas informáticos que tuvieran, y entonces todavía eran más antiguos que ahora, estamos hablando año 2003, posiblemente tenían métodos avanzados, pero es que todavía estamos más adelantados, creo yo, ahora. Pero ahí salta que son el mismo perfil genético. Denuncia la pareja de Tony King porque sospecha de él, porque sale muchas veces de noche a deshora, y la noche que muere Sonia Caravante, vamos, que matan a Sonia Caravante, él aparece totalmente ofuscado por la mañana o por la noche, con la ropa manchada, tierra y todo, y se mete, se lava entero y no sabemos si tira o si pone la ropa a lavar. ¿Qué pasa? La policía va, lo detiene, y cuando le toman la muestra y coincide el ADN de Tony King al sacarle una muestra a él de su fluido, y se ve que es el mismo de las dos colillas y de los restos biológicos. Ahí empiezan a apretarle y al final confiesa que él ha matado a las dos. ¿Pero a las dos o una? A las yo dos. Recuerdo, si me equivoco, que decía que solo era Sonia, que era Sonia Caravantes. Sí, pero cuando le decía que era inocente. Él reconoce Sonia Caravantes, yo no sé cómo llevarían el interrogatorio a cabo, pero le dicen, bueno, ¿y por qué la misma colilla, mismo tal, está también en el de... ¿Dónde vivías tú? Tal, pum. La cuestión es que él reconoce que ha matado a Rocío Baninkoff y cuenta cómo la mata y todo. Pero lo que venga posteriormente es otra historia. Intenta implicar o implica a un amigo suyo de correría, Robert Graham, que estará detenido unos días, quedará en libertad y aprovecha el quedar en libertad para marcharse a Inglaterra. ¿De acuerdo? Madre mía. A ver, repíteme eso. Es que me estoy quedando sin batería en el móvil.
Cargar, recoge. si Pablo me lo puede cargar aquí un momento, porque igual luego no Entonces, puedo. A ver, lo tengo ahí el cargador. Perdóname, perdóname. Esto es lo que tiene esperamos. el directo. No, no, sigue hablando. Lo que pasa es que el móvil se me está apagando un poco. Pues que Como le te estoy conecte viendo por aquí, por la pila o Streamer. el cable y ya está. Claro, Pues es lo que lo que tenemos que estamos, hacer. lo Aquí que nuestro estamos Pablo, comentando. que es nuestro técnico maravilloso, ahora va a hacer. Bueno, perdóname. Que No entonces, pasa él se nada. va a Londres. Nos hemos quedado en algo de Londres que me has contado. Robert Graham se marcha a Londres, Que este era muy amigo de Tony King. correcto, y él lo implica, que le ayudó a. Ajá. Y el otro incluso deja caer que alguien más participó, le pagó. La cuestión, ¿Otro más? no, que alguien dice, Tony lleva un tren de vida muy alto, alguien le tiene que estar dando dinero. Es lo Claro, único que porque ese dice. señor, ¿cuál era el perfil de él? ¿Dónde vivía él? O sea, ¿de qué vivía? Vivían en la costa. Ten en cuenta que es que la historia de Tony King es el colofón. Ya. ¿De acuerdo? Por eso hay cosas que irán saliendo. Entonces, este señor dice, aprovecha, no sé, por si tenía alguna cosa pendiente con la justicia, y dice, antes que me enmarrone Tony, yo me quito del medio, y se marcha a Inglaterra. Si no tenía antecedentes, no estaba fichado, no tenía, ¿cómo se diría?, pasaporte quitado, Y pues no este tenía hombre, nada, ¿no? no, nada, pues se quitó del medio. Él se quitó del medio. Entonces, Tony King ingresa en la cárcel. Evidentemente, el abogado de Dolores, con estas declaraciones y conociendo todo esto, solicita ya que Dolores Vázquez quede libre de culpa y que no haya juicio, no se repita juicio y quede en libertad sin cargos, cosa que ocurre. Pues menos mal, ¿no? Que apareció de repente. Hay una frase de Dolores Vázquez, para pena de ella, que dice, debo mi vida a Sonia Caravantes. O sea, ella sabe que si Sonia Caravantes no hubiera muerto, no la hubieran matado, es posible que hubiera estado sometida a juicio otra vez sin saber qué habría pasado. Los padres de Sonia Caravantes, cuando sale todo esto y se ve que también es el asesino de Rocío Bánico, amargamente comentan que si alguien hubiera investigado en condiciones en su momento y hubieran cogido al asesino, su hija estaría viva. No me digas. Hombre, claro, si el asesino es Lo Tony que King, decían eso los padres, me refiero. Pobrecillos. hombre, claro. Vamos a ver, vamos a ponernos en Si lo situación. hubieran cogido cuando Si Dolores lo hubieran Vázquez la cogido en su metieron, claro, momento, hubieran buscado todo y lo hubieran cogido, pues no seguramente hubiese ella matado a la seguiría otra viva. niña. Claro. Eso es una verdad como un templo. Y la Tampoco niña, Sonia Caravante, será de la misma edad que Rocío Barinkoff. aproximadamente, sí. Era Porque a este hombre le una nena gustaba de su 17, estilo. 18 años. Ahora mismo la edad exacta no la recuerdo. Yo sé que Rocío tenía 19 porque estaba ya en la universidad, además, era universitaria. Aparte de practicar el fútbol, estaba en un equipo, todo hay que decirlo. Y Sonia tenía 17, 18 años. Entonces, la cuestión cambia totalmente, lógicamente. Claro. Pero es que cuando sale lo de Sonia Caravantes y se ve quién es el asesino, salen a la luz que varias agresiones sexuales que ha habido en la Costa del Sol, las mujeres denuncian y dicen, este es el que me intentó agredir, porque hubo una además que consiguió evitarlo y él se dio a la fuga.
Madre. Porque ahora veremos la vida de Tony, Eso, todo viene por ahí. Es un agresor sexual, es un delincuente sexual, pero ya lo era en Inglaterra, ¿eh? ya lo Ya lo era, era ¿no? en Inglaterra. Anteriormente. O sea, que salió huyendo de Sí, Inglaterra y vino aquí, o él estuvo preso en Inglaterra. él estuvo preso en Inglaterra, ya ahora lo vamos a ver Vale. dentro de poco. Resumen, hay juicio, Ujú. Tony King se le somete a dos juicios, uno el de Sonia Caravantes, por el que fue condenado a 36 años, 23 por el asesinato, 8 años por la agresión sexual y 5 años por la detención ilegal. Madre A mía. continuación se le juzga por el asesinato de Rocío Baninkoff y le caen 19 años. No es condenado por agresión sexual porque, como hemos dicho ya antes, no se pudo demostrar la agresión, si existió o no, por el estado del cuerpo de Rocío. ¿De acuerdo? Ujú. Pero además el abogado de él consigue, no sé si con colaboración o por qué de la familia Hornos, el jurado dice, declara culpable a Tony King, pero dice que no pudo hacerlo solo, ¿Y eso por qué? porque considera que tal como se hizo, tuvo que Mm, tener ayuda de alguien. Esto es lo que le sirve a la familia y al abogado de Alicia Hornos para decir que es Dolores Vázquez. Es más, Tony King intentó implicar a Dolores Vázquez, sí, sí. pero en Decía el, en esa época, que me en el acuerdo juicio, yo, él decía que era un encargo que le había hecho Dolores Vázquez sí, a él. pues Y claro, el, que le prestó un y, coche, tal, tal, y, tal. y que había colaborado. Mm. Pero, pero la policía, o sea, la policía desmontó la teoría, ¿de acuerdo? Y además el fiscal no permitió que Dolores Vázquez testificara en el juicio contra Tony King, porque lo pedía la El familia de abogado. Alicia Hornos y el abogado de Tony King. El ¿Y eso fiscal por qué? ¿Y por qué no, no? por, Si por, ya por, era por, inocente, podía haber por, testificado. porque si el fiscal tiene las pruebas que desmontan la versión de Tony King, considera que no es necesario. El fiscal va a permitir que se interrogue a quien pueda aportar algo al juicio. Si Claro, no se puedes habían metido la aportar, pata ya habían metido mucho la pata con Dolores Vázquez. hay que tener en cuenta que ya ahí estaban siendo extremadamente cuidadosos. La policía desmontó la teoría de Tony King de que era un encargo y la ayudó. Que la pudiera ayudar Robert Graham a él, no es descartable, pero tampoco se pudo demostrar. Probar. Pero también no ves sospechoso que él se fuese a Londres de repente, el amigo, ¿no? Hombre, Se entera de esto y eh, sale si, huyendo, porque huyes. si Dice: él "Aquí llego cree, aquí". ojo, si él cree que el otro lo puede implicar, que de hecho la ha implicado porque la han ha estado detenido temporalmente y la han interrogado hasta que no han encontrado nada, él ha dicho, aquí me van a estar buscando las cosquillas y yo me vuelvo para mi país. Claro. Dice, También decían porque entonces que mi amigo no le ha dolido prenda en implicarme. no. Ya no Eran sabemos amigos de juerga, porque por lo de visto juergas, sí, de juergas. salían de marcha por la noche. Lo típico de Entonces, los ingleses en las playas, ¿no? hombre, hay que tener en Salen, cuenta beben. que Pobrecitos ingleses, que yo me llevo bien con los ingleses, pero me refiero el turismo inglés en esa zona, ¿no? sí, sí, es Viven lo de que te iba a farraja, decir. de beber, de salir y de disfrutar. Hay dos colonias muy potentes en la Costa del Sol. Entonces,
ahora todavía, que son la inglesa y la alemana. Ujú. Ahora hay otros dos tipos de colonias, también muy numerosas, que es la rusa y sus mafias, y otras mafias que se han instalado. Pero eso lo sabes tú porque vives en la zona, ¿no? Porque vivo en la zona y porque estudio Joder. del tema. Bueno, pero te quiero Joder, decir, la mafia oye, rusa ya mira, hace tiempo que está instalada aquí. Y lo hemos estudiado en las delincuencias organizadas ajá, durante el grado de criminología. que Y bueno, eso me lo tienes que contar otro día también, de ¿no? esto conozco menos, Ve pero apuntándote ahí cosas, pero ve apuntándote cosas que me sí, parecen sí, interesantes. yo voy apuntando porque hay algunas de las que tengo que investigar y mucho. Sé genérico de que hay delincuencia rusa de alto nivel, que hay mafia rusa en el sur, Mm, que también hay otro tipo de mafia y más lejano de Málaga, pero sabemos que fuerte el tráfico de drogas en la zona del campo de Gibraltar, la línea no, Algeciras. lo Pero sabemos. eso sabemos que es Vox Populi también y conocido. Pero a lo que vamos, había dos colonias fuertes, años finales de los 90, una en la británica y otra en la alemana. Lógicamente, Tony King, si era inglés, procedía de la inglesa. ¿De acuerdo? Entonces Tony King es condenado. Tony King está en la cárcel de Herrera de la Mancha. Ve la luz del sol de entre 3 y 4 horas al día. Ya está. Ya, No más. Y además, pero en esa cárcel, actualmente está así. sí, sí, y en esa cárcel están también presos Morate, el que mató a una chica rumana y su amiga española. Así las dos, que fue a ayudar ella a acompañar, ¿no? A la Sí, amiga. a la O sea, la amiga y al amiga fue final murieron acompañando a las ella dos. y él, ya sé cuál fue ese caso. Está Carcaño, Bueno, está José Bretón, están todos los buenos, ¿no? ¿O qué? eh, la creme de la creme, que podríamos decir. ¿Y están en el mismo módulo o no? Ya no lo sé, Pues mira, a ese nunca lo nivel no sabemos. llego. Creo que Bueno, estarán todos aislados, cada ah, uno en su celdita. pero madre Entonces, mía. ¿qué pasa? ¿Quién es Tony King? La pregunta es, ¿quién es Tony King? Porque podemos decir que con esto podemos dar por cerrado. Bueno, no, me quedaba una cosa. Casi podíamos dar por cerrado el tema Banicos, Caravantes, Dolores Vázquez. Pero falta una cosa. A Dolores Vázquez nadie le pide perdón ni la indemniza. Pero Entonces habrá ella pedido el reclama, abogado indemnización, ¿no? el abogado reclamó una indemnización de 4 millones. Esto llegó al Tribunal Supremo al contencioso administrativo. Y ciñéndose a un artículo, dicen que no era por ese artículo, que era por otro, y como ha ido por ese artículo Dolores Vázquez, no tiene derecho a indemnización. Le pagan 120.000 euros y en aquel momento, en ese tribunal, estaba como una de las componentes Margarita Robles, No me digas. actual ministra de Defensa Sí, sí. y anterior secretaria de Estado para la Seguridad, creo que con el gobierno de Zapatero o de Felipe González. Creo que era el de Zapatero. Entonces, la actual ministra, entonces jueza, emitió un voto particular en el que se oponía a que se le dejara sin indemnización basándose en un error de artículo. Dice, porque por tiempos lo único que se hace es que a esta señora que merece una indemnización no va a tener indemnización. No sé de qué modo le dieron 120.000 euros por 519 días de cárcel y estar condenada, incluso. Le dieron eso y ella ha dicho muchas veces que lo grave ya no es que no le dieran El dinero, el la dinero. Lo indemnización. más grave es que nadie
de la investigación, ni del juez, ni de la fiscalía le haya pedido perdón por los errores. Disculpa, que el pedir perdón nos hace grandes. Cuando nos equivocamos y pedimos perdón, eso nos engrandece al ser humano. Está claro, sí, Es sí. más, no han querido participar o hacer ningún tipo de comentario en las series, porque se les ha ofrecido participar, tanto en la que salió en Netflix como en la de hay en HBO que luego publicitó Telecinco. Nadie le pidió perdón. No solo eso, sino que dice que se siente señalada. Dice, porque si voy por ejemplo, a la zapatería del Corte Inglés, cuando me ve alguien, codazo a la amiga, mira quién es, no sé qué, como señalándola como si siguiera siendo culpable, cuando ha quedado demostrado que es inocente. Se tuvo que vender todas sus pertenencias para pagar el abogado y todo. Tuvo que salir, en cierto modo, huyendo de la sociedad española a Inglaterra, volvió a Inglaterra. Sí, Y que ahí ya, tenía unas hermanas, tenía 2 hermanas también viviendo en Inglaterra. sí, Las sí. hermanas venían No, cuando hubo todo el una época que proceso, estaban aquí, también. sí, venían y hablaban también, decían que su Eh, hermana era inocente, inocente. Esas mujeres lucharon, sobre todo una. sí, 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 la apoyaron en todo momento. Ella vuelve a Inglaterra y finalmente ha vuelto, pero a su tierra natal. Ella actualmente vive en Betanzos, en La Coruña, su Qué lugar bueno. de origen. Ha sufrido un ictus y algo más. Ella, que era una mujer, digamos, atractiva, eh, de buen tipo, se nota que le han pasado los años como un camión por encima. Además, con el agravante de que si ha sufrido un ictus y ha tenido que someterse a recuperación, pues se le nota. Y ahora ya sí pasamos a la pregunta del millón. ¿Quién es Tony King? Eso es muy importante. Eso es Tony King, Tony su King. verdadero nombre es Tony Bromwich. ¿Y por qué se llamaba Tony King? ¿Por qué se ponía Ken, el rey? ¿O cómo? Porque, no, Tony Alexander King, porque es como Ah, apellido, no es porque sea el rey. no, digo que igual como estos se ponen esos nombres No, sí, puede raros ser de un apodo. apellido que buscaría al azar, entiendo, pero más que él era Tony Bromwich, era un sujeto que en una zona de Londres conocida como Holloway, empezaron a ver una serie de agresiones sexuales a mujeres. Esta agresión sexual consistía en estarlas estrangulando hasta que perdían el conocimiento para luego, sin resistencia, intentar violarlas. Pero las agredía sexualmente el sujeto en cuestión ¡Viva! porque tenía algún tipo de impotencia o disfunción sexual, con lo que no llegaba a penetrarlas y violarlas. Por eso estaba diciendo yo que había agresión sexual, pero no violación. Si un sujeto está en plenas facultades y agrede sexualmente, viola. Claro, Pero si tiene problemas de disfunción, impotencia o algo, intentará, pero no llegará a consumar una violación. Entonces, este sujeto, este Tony Bromwich, fue cazado y juzgado. pero no mató a nadie en Londres, ¿no? No mató. Solo las llevaba como en ese estado de El, asfixia que se quedan. el modus operandi, el modus operandi de este sujeto es asfixio hasta que pierde el conocimiento, intento agredirla sexualmente,
y no me plantan ni resistencia ni burlas, porque a lo mejor burlas porque no pueda. Porque Claro, puede, claro. si ponte en tesitura de alguna que la intenten agredir sexualmente y el tío no responda y encima se burle del tío. Entonces, él Pues hacía eso, buscaba las anularla. dejaban desmayadas Sí, para él buscaba poder... que estuvieran sin conocimiento, anuladas, y él hacer lo que quisiera. Lo condenan a prisión por distintas agresiones sexuales y al cabo de X años sale. Y se viene para España, ¿no? No, Madre mía. vuelve a delinquir algo menor, lo meten en la cárcel y vuelve a salir. Y estando fuera, hay una agresión sexual a un estudiante. Entonces, hay un programa televisivo en aquel momento en Inglaterra, estoy hablando, pues sería en el año 97 por ahí, en el que la gente llama para denunciar distintos delitos y dar referencias de por dónde y con los datos, pues decir, si alguien ha visto al sujeto que responde a estas características, llama al número tal, tal, tal. En este programa, esta estudiante universitaria, salió el caso de él, dieron la descripción y la policía vio que era la descripción de Tony Bromwich, el estrangulador de Holloway. Lo conocían el estrangulador de Holloway porque ocurría en la zona de Holloway y las agredía estrangulándolas. Entonces, Tony Bromwich, con su mujer, porque se había casado con una chica en Inglaterra y tenía una niña, le dice de irse para España a la mujer y dice, vámonos ya. Y cuando van a detenerle por la agresión a la estudiante, Tony Bromwich ya había marchado fuera de Inglaterra y se le localiza en la Costa del Sol. Y se cambia el nombre, claro. Se pone Y Tony se Bromwich. cambia el nombre. La Interpol y la policía inglesa, que están haciendo sus averiguaciones, lo localizan, pero no hay orden de extradición ni de captura ni de búsqueda contra este sujeto. Entonces, lo que hacen es que informan al Ministerio del Interior y no sé si a la policía en España. No sé que ni unos dicen que dijeron que era un sujeto peligroso para las mujeres en España y otros dijeron que no era un riesgo en ese momento. La cuestión es que unos por otros Se lavaron las manos y lo dejaron en paz, ¿no? este sujeto no se le tenía ni tan siquiera una mínima vigilancia, que fue lo que permitió que agrediera y matara a Rocío Baninkoff. Pero como bien he dicho, previo a eso, hubo unas agresiones sexuales en la Costa del Sol. ¿Y sabemos cuántas? Creo que fueron 3. En estas agresiones, las empujaba sobre el coche, intentaba asfixiarlas y agredirlas. Y además, en el caso de Rocío Baninkoff y de Sonia Caravante, no solo las asfixia, sino que para que lo dejen trabajar, las agrede a Rocío Baninkoff con una navaja y a Sonia Caravante le destroza la cabeza a pedrada, con lo que va un paso más adelante. Ya
si tiene que matar para lograr su objetivo, mata. Ya da un salto cualitativo. Claro, bastante grande, ¿no? Con Porque al Rocío final, Bánico y Sonia Caravante las mata. A dos las agrede y una consigue escapar y él tiene que salir huyendo, como te he dicho, aquí en España. Dista ya mucho del modus operandi original cuando era conocido como el estrangulador de Holloway. bueno, ¿y el perfil psicológico de este hombre? Vamos a ver, Era psicópata, repito, me voy a ceñir a lo básico. Este es un vale, sociópata, es un delincuente sexual demostrado, porque toda su idea es agredir sexualmente a mujeres, con el problema que tiene de que no, que tiene una impotencia, una disfunción que impide llegar a más. ¿De acuerdo? Pero es un tipo con pocas habilidades sociales, bebedor, abusa de los esteroides. Aquí en España abusa de los esteroides y va mucho a gimnasios se ponía cacha, ¿no? y abusa del alcohol también. El combinado alcohol-esteroides no facilita que puedas tener una relación sexual medianamente normal. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Y no se drogaba? No, no. Y no, más allá no. No, no han investigado. Bueno, ten en cuenta que la toma de esteroides podemos considerarla un poco también como tomar La droga. sustancias prohibidas, con la finalidad de ganar musculatura, pero es artificial, porque el que gana la musculatura haciendo ejercicio, vale, pero a base de inyectarte o tomar esteroides es Claro. falso. Entonces, no es droga, pero son sustancias prohibidas y perjudiciales para el organismo. Entonces, tiene pocas habilidades sociales. Es un tío bronco, que gusta de la pelea, y por eso digo, y además no tiene un nivel intelectual muy alto, y por eso digo que no puede ser psicópata. Puede tener rasgos de psicopatía, pero Pero leves, ¿no? Muy leves. pero no ser psicópata, porque el psicópata normalmente tiene un coeficiente intelectual normalmente por encima de 100, alto, es seductor, sabe engañar, sabe seducir, llevar al huerto, se quiere muchísimo, y si quiere ya, a partir de aquí, hablo de psicopatía. Bueno, Al habla. faltarle esto que yo digo, al faltarle esto que yo digo, no deja de ser un delincuente sexual puro y duro, fijación por mujeres, con un modus operandi determinado que es asfixiar a la mujer hasta que pierde el conocimiento para agredirla. A la que no consigue asfixiar se le puede revelar. La que se escapó, y en el caso de Rocío Bánicos y Sonia Caravante, al no poder controlarlas, no las asfixia, las mata. Madre mía. Repito, da un paso cualitativo. Se convierte en un depredador sexual, que lo es, y además en un sádico, porque asesina con violencia. A Rocío Bánico recordamos que le asesta 9 puñaladas, una en el pecho y 8 en la espalda, intentando evitar que se escape y ya en el suelo. Y a Sonia Sonia Caravate. la muele a palos. Y el Madre mía. primero es una pedrada en la cabeza. Y el primer golpe se le había dado cuando iba hacia casa, que apareciendo de un árbol, le pega un puñetazo que la deja medio grogui y se la lleva. Entonces, psicópata no, que tenga algún rasgo psicopático, habría que ver cuáles a través de la Psychopathy Checklist, ya habría que analizarlo a otro nivel, ¿de acuerdo?
Madre mía, madre mía. Y Esto, vamos a empezar a hablar un poquito de psicopatía pues venga, ya y terminamos el hasta, caso y ahora cuéntanos hasta, un poquillo. hasta dónde lleguemos, porque el próximo programa acabaríamos Ujú. y hablaríamos de algunos de los grandes asesinos en serie psicópatas. Ah, qué bueno. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, sobre la psicopatía, ya sabes que hoy en día, lo comentábamos tú y yo al principio, que a cualquiera le llaman psicópata. De verdad. Uno que es muy bruto y se pelea con alguien y le pega una paliza a los de Jagroy, es que es un psicópata. Este tío está conduciendo como un psicópata, un temerario. Cuando oímos hablar de alguna agresión en el entorno de la violencia de género familiar, dicen que es un psicópata, o el agresor de menores, o el maltratador de animales. No tiene por qué, puede ser perfectamente un sociópata con un trastorno antisocial de la personalidad. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, sí vamos a hablar de que el psicópata sí tiene unos niveles altos de ira, de hostilidad, de desprecio hacia el resto del prójimo, envidioso, cargado de emociones negativas fuertes, como puede ser envidia, soberbia, violento. Me lo estoy Y apuntando todo, ¿eh? Según me sí, lo vas sí. diciendo. Violento, Luego también te encuentras envidioso, soberbio, violento. la imagen que en los años 80 nos dio del psicópata Jonathan Demme en, en la película basada en el libro de Robert Harris, El Ujú. silencio de los corderos, Bueno, bueno, que nos buenísima. hacen creer que el psicópata es un tío refinado, ambicioso, seductor, inteligente y a la vez sádico. Y Tú ves, claro, ¿no? tú ves las cuatro. Canibalismo, porque era, ¿no? Se comía. Vamos a ver, ¿No? te hacen un dibujo del protagonista del Silencio de los Corderos, brutal. Lo ponen como lo más. O sea, un tío con mucha cultura, psiquiatra, eh, con un nivel de educación altísimo, seductor, muy refinado, el colmo, pero asesino y sádico. Entonces, también se ha generado, incluso en películas, se ha generado ese tipo de sujeto. Es más, está El silencio de los corderos, está Aníbal, porque es Aníbal Lecter, en la segunda parte, El dragón rojo y finalmente Aníbal el origen, que habla de dónde procede Aníbal Lecter. O sea, y en todo eso te generan la imagen siempre de ese psicópata seductor, inteligente y tal. No hace falta tanto. Pero sí es cierto que son personas con un comportamiento que tiende hacia la maldad, hacia la perversión, hacia el mal, que son egoístas, que todo lo utilizan en beneficio propio y para perjudicar al prójimo. ¿De acuerdo? Tienen un alto nivel de narcisismo, tienen un concepto de sí mismo altísimo. Eso te iba a decir, por todo lo que me estás diciendo, Son unos ¿no? Qué narcisistas. perfil el narcisista total. Eh, se consideran superiores al resto. Un nivel de maquiavelismo, de manipulación, de que lo utilizo todo para lograr mis objetivos. Sabemos que Maquiavelo
renacentista decía que el fin justifica los medios. Ujú. Entonces, todo medio es válido para conseguir lo que quiera, aunque sea a costa del prójimo, ¿de acuerdo? Entonces, es un sádico, son insensibles al dolor humano, no tienen empatía. Ese sadismo lo reflejan mucho cuando cometen agresiones sexuales, están faltos de moral, y todo esto es lo que forma parte de lo que se podría llamar el constructo de la psicopatía. Hay que tener en cuenta que no sé si habrás oído hablar tú de la tríada oscura de la personalidad, No, pero la tríada oscura de la personalidad la conforman el narcisismo, a ver que me lo voy a apuntar. Vale, el, narcisismo. el narcisismo y la propia psicopatía. Y además, esos tres cosas comparten características, ¿de acuerdo? Y unos complementan a otros. Se habla mucho, aunque tampoco es necesario que se dé todo, que los psicópatas padecen enuresis, o sea, de pequeños se orinan encima, maltratan y hacen sufrir a los animales hasta matarlos, y suelen ser también pirómanos. Vamos, que lo tienen todo. Pues, pero no tiene por qué darse todo de la misma manera. Claro. Luego, se habla, ya no recuerdo bien si el 1% o el 1 por mil de la población mundial son psicópatas violentos en el sentido que asesinan, que matan. O sea, es un número muy reducido el de asesinos que hay. ¿De acuerdo? Pues está muy bien que expliques todo esto, me parece súper interesante. Sin embargo, sí existe, y los existe en mayor número, los psicópatas integrados. Pues explícame eso. Los psicópatas integrados son gente que tiene esas características, pero que no agrede, pero Me matan. llegando en la sociedad a puestos de alto nivel. Y generalmente están en puestos de alto nivel de la política, de la banca, de empresas. Se dice que para llevar a cabo determinadas misiones, algunos miembros de lo que son Fuerzas Armadas de todos los países pues han de tener algún rasgo de psicópata para poder hacer frente a ciertas cosas. Pero en general son gente, los propios líderes de sectas que engañan. ¿Por qué? Porque una de las grandes capacidades, como he dicho antes, de los psicópatas es que son seductores, que engañan, que utilizan todo su encanto y sus habilidades para engañar y conseguir sus propósitos, y están faltos de empatía, no sienten, no son capaces de ponerse en la piel de enfrente cuando sufre, cuando tiene algún problema o algo. Solamente parece que sufren cuando, a través de esa máscara que se ponen de hacer creer que se ponen en tu lugar, es porque con eso van a conseguir algo. Una vez la han conseguido, se vuelven a quitar la careta y vuelven a ser como son. Hay factores, o sea, hay dos grandes científicos que estudiaron la psicopatía, que son Milon y Cleckie, que con los criterios que elaboraron sobre la psicopatía sirvieron a Robert Hart para crear el listado, una especie de listado de características que está revisado la PCLR de Revise, la Psychopathic Checklist,
que es una lista de control o de control, o llamémoslo, de evaluación de la psicopatía, ¿de acuerdo? Que contempla varias partes con determinados ítems y hay tres o cuatro niveles en los que te marca si eres más o menos psicópata o tienes rasgos concretos simplemente, o si eres un psicópata de los pies a la cabeza. ¿Y esto cómo se puede detectar? ¿Te hacen un test, te hacen análisis? ¿Qué hacen? A través de someterte a esos test o listados de características, contestando, haciendo una entrevista con el psicólogo o el psiquiatra, que con sus preguntas sobre la historia de vida y demás, todo eso conjuntado con el listado y otros test, te va a dar si es uno más o menos psicópata. Ten en cuenta que no solo hace falta el listado, también hay que conocer a la persona y es conveniente tener una historia de vida, claro, de cómo es, lo que ha hecho, por dónde ha pasado y demás. ¿De acuerdo? Entonces, a través de eso, pues se detecta. ¿Qué pasa? Que hay gente que no delinque en su vida, pero estudia, trabaja y trepa por encima de los demás a costa de los demás. Eso está a la orden del día. Pero hay unos más y otros menos. Eso está a la orden del día, pero unos llegan a puestos de muy alto nivel. Yo te digo que llegan a puestos de alto nivel, son envidiosos. A alto nivel no hay tantos. Algunos se quedan por el camino o en zonas intermedias. Pero tener psicópatas a cargo de empresas, de conglomerados bancarios o en el ámbito de la política, es un peligro, porque es que pueden arruinar muchísimas vidas con sus actividades y sus actitudes. ¿Me explico? Sí, entonces, por eso yo siempre digo que hay que hacer unos análisis a todos estos cuando van subiendo de cargos obligatorios en las empresas, ¿no? Hay un médico recientemente fallecido, un neuropsiquiatra, que se hizo análisis por imágenes de su cerebro. Y dirás, ¿y eso para qué? Resulta que una de las cuestiones que se habla de los factores que influyen, hay unos factores que pueden ser genéticos o que provienen de nacimiento en una persona, que son que en la parte frontal y semifrontal del cerebro tienen muy poca actividad. Entonces, el sujeto con falta de actividad en su lóbulo frontal y prefrontal tiende a no sentir empatía, no sentir pena por el de frente, ponerse en su sitio cuando sufre o cuando está pasando algo mal. Y eso no quiere decir que no esté capacitado, porque los psicópatas lo que sí son conscientes es de lo que está bien y de lo que está mal. No sienten dolor, no sienten pena, no sienten empatía, pero saben lo que está bien y lo que está mal. De hecho, a veces simulan sentir pena, pero porque a través de eso saben que van a conseguir algo. ¿De acuerdo? De acuerdo, que ya me están diciendo que tengo que cortar. Bueno, pues nos quedamos aquí. Cortitísimos. Bueno, pendiente de cuéntame para el próximo programa. Seguiremos hablando de la psicopatía, los psicópatas integrados, y hablaremos de algún asesino en serie psicópata de los Estados Unidos. Ten en cuenta que Estados Unidos de esos ha tenido muchos. Claro que allí son muchos, ¿eh? Es normal, ¿no? Un país tan grande con tanta gente que tiene que haber más.
de todas formas fue una época Ujú. que ahora, con los avances que hay, está más controlado. Y lo que sí puede ocurrir en Estados Unidos, aquí en Europa es más difícil. ¿Has visto que ahora en las redes sociales, lo sé por mis hijas y las amiguitas, hay un caso de unos niños que mataron a los padres? Los hermanos Menéndez, Eso, está ahora muy eh, de moda en está todas en la las redes, sacan, ponen, quitan. está en la serie Netflix, Sí, sí, ahora está de está moda ese tema. planteando, yo es lo que he leído, se está Ujú. planteando revisar el caso porque dicen que pudieron ser víctimas de abusos sexuales del padre, que era un pieza, Fíjate. pero están condenados. Yo eso Indaga, indagaré, indaga, porque ese una tema, cosa, como está de moda, si lo ponemos aquí, vamos, tenemos ya, miles y miles de seguidores. algo miraré Cuéntanos para el caso. contestarte, algo miraré para contestarte, pero lo enfocaré a los que hay, que sabemos que son, que han vivido, y hablaremos un poquito y me informaré del tema hermanos Menéndez Vale, para ver qué tipo de sujetos son. Pero repito, seductores, inteligentes. inteligentes, nivel de coeficiente intelectual por encima de la media, eh, Puede ser un psicópata. seductores, fríos, todo lo que quiera. Y que la psicopatía puede haber factores genéticos, puede haber factores hormonales, que también los hablaremos, Mm. y también puede haber factores de tipo social o sociológico, Bueno, que en un deja todo momento esto dado para el puedan próximo influir. programa. Déjalo para el próximo programa. Todo eso lo Muchas iremos viendo. gracias. Vamos a poner la cartela, podemos ponerla ahora, por si ustedes quieren saber algo más, me pueden Exactamente. preguntar ahí, que aquí Quien están. quiera preguntarme, están mis correos, mi Eso es, Facebook, LinkedIn, todo. Instagram y la web. La web todavía está en construcción, pero si ponen algo y lo veo, lo Claro. miraré. Pues muchísimas gracias, José Navarro. Esteves, Muchísimas gracias a un vosotros. placer, Nos como vemos siempre, tenerte el aquí en A Mi martes. Manera. Nos vemos el martes o jueves que viene. Ya lo cuadramos tú y yo. Vale, vale, estupendo. Pues Venga, un gracias, abrazo. igualmente. Bueno, aquí termina hoy A Mi Manera, como siempre, con nuestro espacio de los martes de criminología. Muchísimas gracias.